En una ocasión nuestro Señor le decía al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y esas mismas palabras, desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a cada uno de ustedes, a cada persona que nos sigue a través de las redes sociales, que la gracia, la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas hoy. Que sus bendiciones, su salvación, su prosperidad física y espiritual, su santidad, su sanidad, esté sobre nosotros hoy, sobre nuestras familias. Como pastor de la iglesia Montetabor los saludo y son las peticiones de mi corazón para con el Señor, que este mensaje sea multiplicado y sea de bendición para muchas personas. Estamos en el mes de diciembre de este año difícil, del año 2020, un año totalmente diferente al resto de los años, pero nada de eso va a opacar lo que celebramos simbólicamente en este mes de diciembre. Digo simbólicamente porque sabemos y reconocemos que en esta fecha no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sabemos y reconocemos que esta fecha tenía una connotación pagana en la antigüedad, que ha sido opacada por el hecho más grandioso y majestuoso que ha podido suceder. El hecho que la historia reconoce al hablar de antes de Cristo y después de Cristo. La historia se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. El hecho más importante de la humanidad, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso trajo como consecuencia su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y traerá su segunda venida. Tremendo. En este mes celebramos, en esta fecha que sabemos que no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos lo que pasó, cómo sucedió y qué significó para el mundo todo esto. En el Evangelio hay dos evangelios que marcan estos acontecimientos tremendos, y hoy el Señor quiere que nos enfoquemos en cómo el Señor anunció el nacimiento de Jesucristo. Cómo Dios Padre anunció el Evangelio, anunció el nacimiento, de su Hijo Jesús. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, y vamos a desglosar, a escudriñar estas porciones bíblicas. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Es algo claro. El nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, quien murió por ti y por mí para darnos salvación, fue de esta forma. Dice el versículo 18, estando desposada. Ese término desposada, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen, y quizás muchos de ustedes no estén familiarizados con él. El término desposada se utilizaba como para personas. Hay dos posiciones muy cercanas la una a la otra: personas ya comprometidas en matrimonio o personas aún recién casadas también. Y dice la palabra del Señor que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran relaciones sexuales, antes de que porque podía haber un tiempo entre el compromiso y el tener relaciones sexuales como marido y mujer. Antes de eso, miren lo que dice el versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, claramente este versículo nos dice que la Virgen María estaba embarazada. Versículo 19, y está bien atento a lo que estamos leyendo, que tiene una enseñanza tremenda. José, su marido, el marido de María, ya era marido de ella, pero no habían tenido un encuentro sexual. Como era justo y no quería infamarla, José actuó como un hombre, pero como un hombre justo, pero como un hombre al fin y al cabo. Dice que al saber él que ella estaba embarazada, no quiso infamarla. O sea, dice esa palabra infamarla tiene que ver con, no quiso ofender el honor de ella, la dignidad de ella. Y quiso dejarla secretamente. Tremendo la prueba que José en ese momento pudo haber pasado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, o sea, craneando José lo que iba a suceder, craneando José cómo iba a dejar a María.
Tremendo. Craneando, pensando en eso, sucedió lo que debía suceder para que él lo creyera. Sucedió algo que el versículo 20 nos lo dice, para que José pudiera creer algo que era muy difícil de creer. Debía suceder algo sobrenatural para que él pudiera creer lo que estaba sucediendo. Había sucedido un embarazo sobrenatural en María, y para que José aceptara el hecho, debía suceder algo sobrenatural también. ¿Y qué nos dice el versículo 20? Dice que José, pensando en esto, pensando en cómo dejar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Tremendo, un ángel del Señor le apareció en sueños, algo sobrenatural, algo sobrenatural. Y el ángel le aclara la situación. Tenía que suceder algo sobrenatural para que José creyera ese acontecimiento sobrenatural que había sucedido, con que María había concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 20 nos dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Tremendo, el ángel reconoce el linaje, la descendencia de José como hijo de David, genealogía de Jesucristo. El primer capítulo de Mateo habla de eso. Le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Le enfatiza tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tremendo. El ángel reconoce el linaje de José y le dice: no temas, tranquilo. Y confirma: María tu mujer, y le dice la gran verdad: ha sido engendrado. La nueva vida que hay en ella es del Espíritu Santo. Tremendo esa realidad. Yo me imagino a José cómo se sentiría. Y en el versículo 21 le dice el ángel: y dará a luz un hijo, varón, y llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, vino directamente del Padre, del cielo. Dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y aquí viene algo importante, y todo esto es importantísimo, pero quiero enfatizar en lo que el ángel dijo. Él dijo que dará a luz sin problemas, que dará a luz un hijo varón, que su nombre será Jesús. Y dice el propósito de ese nacimiento. Por eso yo no entiendo cómo predicar excluyendo al pecado de nuestras predicaciones, si nuestro Señor Jesús vino con ese propósito de salvarnos de eso. ¿Y cómo lo sé yo? Miren lo que dice el versículo 21: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, o sea Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es imposible desligar el pecado, las consecuencias del pecado, del caminar de la humanidad y del conocimiento de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué tremendo, esto había sido profetizado siglos antes a través del profeta Isaías. Y en el versículo 22 y 23, no sé si tú lo habías leído, lo confirma. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Un Dios hecho hombre, profetizado siglos antes por el profeta, a través del profeta Isaías. Fíjense que todo esto lo anunció el Señor hablándole solamente a José. El Evangelio de Mateo enfatiza lo que el Señor le dijo a través del ángel a José. Y en el versículo 24, José toma una posición que tú y yo debemos tomar en todo momento, una posición de obediencia. Dice: y despertando José del sueño, porque fue un sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Tremendo, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal cual como había dicho el ángel.
En medio de ese acontecimiento sobrenatural, José entiende porque el ángel le cuenta algo sobrenatural. Tremendo. A veces necesitamos realidades sobrenaturales para entender cosas que no alcanzamos a entender en nuestro caminar con el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vayamos al libro de Lucas. Interesante esto, tremendo. Escudriñar lo que nosotros celebramos en este diciembre, sabiendo que no fue en esta época. Eso es correcto, no fue en esta época. Pero es el acontecimiento que hemos destinado esta época para recordarlo y para celebrarlo como debe celebrarse. Lucas capítulo 1 versículo 26, hay algo interesante. Dios le habla a través del ángel, pero ya excluye a José y le habla solamente a María, y el evangelista Lucas lo registra de esa forma. Dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel, tremendo, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando habla del sexto mes, y muchos de ustedes lo saben, habla del sexto mes en que ya estaba embarazada Elizabeth, de donde iba a nacer Juan el Bautista. 6 meses. Y dice el versículo 27, quiero repetir el 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios nuevamente. Todo esto fue de la mano de Dios, de órdenes de Dios, directamente del Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No fue una capital, no fue algo a la ciudad más importante, no, a una sencilla y humilde ciudad. Tremendo. Y dice el ángel Gabriel, era algo sobrenatural lo que iba a suceder. Dios dice que ese ángel enviado por Dios, tremendo, a una ciudad sencilla. Y en el versículo 27 dice que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Nuevamente enfatiza el Señor en la genealogía de José. Y aquí le da el nombre, dice María, dice el versículo 27, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El mismo ángel, poderoso ángel, el ángel Gabriel, estaba ahí, llevándole el anuncio más importante en la vida de María, y fue el anuncio más importante en la vida de José también. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tremendo, era la única forma que María entendiera lo que sucedería. Un ángel se presentó, o sea, un acontecimiento sobrenatural le iba a ayudar a entender y aceptar otro acontecimiento sobrenatural como su embarazo, su haber concebido del Espíritu Santo de Dios. Y el ángel le dice palabras importantes, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y mucha atención porque no dice bendita eres sobre las mujeres, sino entre las mujeres. Eso nos enseña las características que Dios quería, o lo que Dios quería hacer en María. Versículo 29, tremendo. Ella tuvo una reacción en este versículo normal de una mujer. Ella se turbó. En el versículo 29 dice, mas ella, cuando le vio, o sea, cuando vio al ángel, pudo ver al ángel, se turbó por sus palabras, no solamente por la aparición divina de un ángel, sino por lo que él dijo. Ella dijo, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ella en un momento dado se turbó y dijo, ¿qué es esto? Y el ángel se da cuenta de su turbación y en el versículo 30 le explica, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, no te turbes, no te confundas, porque has hallado gracia delante de Dios. Estas palabras son tremendas, no solamente para María, sino para nosotros hoy. Hemos hallado gracia delante de Dios y por eso Él nos colocó la posibilidad del regalo más inmerecido, que es el regalo de la salvación. Hemos hallado gracia delante del Señor. Igual como María en el versículo 30, quiero repetirlo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y le cuenta lo que Dios tiene mandado hacer, le dice lo que Dios tiene mandado hacer. Los ángeles son mensajeros del Señor. Y dice el versículo 31, y ahora concebirás, o sea, una nueva vida dentro de ella. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Igual como le dijo a José, dice que ahora concebirás en tu vientre, darás a luz sin problemas a un varón y lo llamarás Jesús. Igual, las mismas palabras que le dijo a José. Tremendo. Y le añaden el versículo 32 y el versículo 33. El ángel Gabriel profetizando dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tremendo. Y como humana, María pidió una aclaración. No había captado bien todo eso. En el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo voy a concebir? ¿Cómo voy a salir embarazada? Pues no conozco varón. No he tenido relaciones sexuales con nadie, ni aún con José, que es mi marido. Respondiendo el ángel en el versículo 35, tremendo lo que él le responde. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tremenda declaración del ángel. Hijo de Dios. Y quiero repetirlo porque aquí está plasmado la Trinidad. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Trinidad en persona, tremendo. Y en el versículo 38 podemos leer, y vamos a leer el 36 y el 37, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y el versículo 38 nos narra, nos dice podemos leer una de las exclamaciones más preciosas que pudiéramos escuchar. Entonces María dijo, he aquí, y es una posición que debemos tener, que debe tener toda la iglesia, principalmente en estos tiempos difíciles del año 2020, pero aún así, recordaremos, celebraremos y daremos la gloria a nuestro Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Espero que lo entiendas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel Gabriel se fue, cumplió su misión. Pero qué palabras tan hermosas la de María. He aquí estoy. La sierva, haz conmigo conforme a lo que Dios dijo, que se cumpla la palabra de Dios en mí. Y el ángel Gabriel cumplió su misión y se fue. En el versículo 46 y 47 del mismo primer capítulo del Evangelio de Lucas, María dice, estando con Elizabeth, lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y el versículo 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Enfatiza nuevamente el propósito de Dios, el propósito de la venida de Jesucristo, el propósito de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Termina confirmando diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Termina confirmando el propósito del nacimiento. Jesús es Salvador. Y para terminar quiero recordar el versículo en Mateo, el versículo del capítulo 1, versículo 21. Tremendo. Recordar el propósito de todo esto que se inició con este anuncio que había sido profetizado siglos antes por el profeta Isaías. Él había dicho, nacerá un varón de una virgen y su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y el versículo 21 de Mateo capítulo 1 dice, y darás a luz un hijo, hablándole el ángel a José,
Parece que el Señor envió un ángel para que le hablara directamente a José y envió al ángel para que le hablara directamente a María. Y María reconoció que el propósito del nacimiento de ese niño era la salvación. Y en el versículo 21, hablándole a José de Mateo capítulo 1, dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta que el nacimiento del Señor Jesús, por lo que la palabra dice, el propósito era salvarnos del pecado? ¿Cómo predicarte a ti hoy, que celebramos en este mes de diciembre el nacimiento simbólico de nuestro Señor Jesucristo? La historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo no predicarte y hablarte de lo único que tiene el poder de dañar tu relación con Dios, de separarte de Dios, que es el pecado? He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Pongámonos hoy a cuentas con Dios en este 2020 tan difícil. Pongámonos hoy a cuentas, pidámosle perdón de nuestros pecados y que siempre estaremos luchando contra tentaciones y pecados. Pero recuerden lo que Él dijo: si yo estoy con ustedes, ¿quién en contra de ustedes? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ese que nació de una virgen, ese que fue anunciado por ti directamente, oh Padre, a través de tu ángel. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, que permitan que abran su corazón para recibirte como su Señor y Salvador, para que se cumpla el propósito de tu nacimiento, para que se cumpla el propósito de tu muerte y de tu resurrección, para que se cumpla el propósito de tu ascensión al cielo y para que estemos preparados a recibirte por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Montetabor te saluda. Síguenos a través de las redes sociales. Ahí está mi número de teléfono. Contáctanos si sientes en tu corazón hacerlo. Dios continúe bendiciendo y recuerda el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesús para salvar al mundo del pecado. Bendiciones.